gracias por tu palabra. Podemos abrirla, pero es difícil entender si tú, quien es el autor, no nos habla. Ayúdanos a entender tu palabra hoy. Y que tu palabra, que viva y eficaz, nos ministra paz, gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días para todos. Que Dios los siga guardando. Hoy, en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 10 podemos leer: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Palabra viva, palabra eficaz. El Espíritu está aquí para hablarnos, para ayudarnos a entender lo que es agradable al Señor. Es importante prestar atención a esta palabra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es muy importante, entenderlo y ponerlo por obra. Lo que la palabra nos está diciendo, cuando vayamos al versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. No podía hacerlo. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrá ya más conciencia de pecado. Presta atención a esta palabra: conciencia de pecado. Bajo la ley había conciencia de pecado. Eso debe ser claro. Bajo la ley nadie estaba santificado. El pecado seguía gobernando a los seres humanos. Por eso cada año tenía que ofrecer sacrificio. Hoy no estás bajo la ley. Entonces tienes que saber que tú no debes tener conciencia de pecado. Vamos más adelante. Versículo 3.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Memoria de los pecados. El versículo 3 nos dice, pero en estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados. En estos sacrificios hay conciencia de pecado, hay memoria de pecado. El versículo 4 nos explica por qué. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es importante. O estamos jugando, perdiendo nuestro tiempo, o podemos entender esto y entrar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Porque mientras tú tienes conciencia de pecado, nada puedes recibir de Dios. Porque para Dios este tiempo ya es tiempo pasado. Bajo la ley se podía aceptar eso, conciencia de pecado. Pero ahora ya no hay más conciencia de pecado que hay que entretener. No hay que esconderse para decir la carne es débil y entretenerse en el pecado. El pecado es cruel y Cristo Jesús vino para librarnos del pecado. En el versículo 11, el autor retoma esta idea y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es reconocido, establecido. Pero, versículo 12, y me gusta esto. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Por qué Él, después de haber hecho un solo sacrificio, se sentó? Porque su obra de purificación de nuestros pecados se acabó. Y eso es lo que hay que entender. Se sentó a la diestra del Padre y la palabra declara de ahí en adelante, me gusta esto, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es claro que los enemigos de Cristo son mis enemigos, son los enemigos de los que hemos creído en Cristo, de los que hemos pasado de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios, de los que hemos sido santificados, de los que participamos a la herencia con los santificados. Aleluya. Es importante recordar que cuando Pablo estaba persiguiendo a los hermanos que habían creído en Cristo en su tiempo, Cristo se apareció a Saulo. Él preguntó al Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús, aquel tú persigues. Pero Saulo estaba persiguiendo a seres humanos, a los hermanos de ahí, pero a Jesús. El Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Los enemigos nuestros son los enemigos de Cristo. Y eso es importante entenderlo. Cuando tú has recibido a Cristo, ya tu vida está bajo control del Espíritu Santo. Satanás debe saber esto, que tú eres del Señor y que Él como enemigo se está esperando que Él sea estrado del pie. Es importante ubicarnos en el lugar correcto en Cristo y saber que eso significa que el pecado no puede dominar sobre nosotros. Y saber también que el
pecado es tan cruel que Cristo murió por esto. Y que ahora Él ya nos puede tener libre de pecado, nos puede tener santificado, apartado de la maldad para su obra. Si tú has recibido a Cristo, tú no estás en un club, tú no perteneces a una doble faceta de vida, tú ya perteneces al reino del Hijo amado de Dios. Ahí hay remisión de pecado, tú puedes vivir para la gloria del Señor. Y es importante, cuando vamos adelante, Él nos dice esto y me gusta. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú perteneces al Señor. El versículo 15 nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, presta atención a esto, Él añade, ¿qué añade? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, dice la palabra del Señor, no hay más ofrenda por el pecado. Se arregló, se terminó. Cristo hizo la obra para que tú y yo podamos pararnos frente al diablo hoy y recordarle su derrota. Por la sangre de Jesús le hemos vencido. Por nuestro testimonio le hemos vencido y Él tiene que saberlo. Hoy en tu casa, en tu familia, en tu hogar, colócate en la ubicación correcta. Tú estás en Cristo, ya el pecado no tiene poder sobre tu vida. Acepta esto. Destruye la conciencia de pecado en ti. No hace más memoria de pecado. Tú no eres ya débil, porque Cristo Jesús murió por tus pecados y te santificó. Tú puedes esperar que tus enemigos, que son los enemigos de Cristo, sean siempre vencidos. Amado Padre, te damos gracias hoy por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, te doy gracias porque una persona está entendiendo que no estamos aquí para jugar, que Cristo Jesús no vino para pasar tiempo. Él vino para solucionar el gran problema de la humanidad. Te damos gracias porque Cristo sigue siendo la solución que el mundo entero necesita. Ayúdanos a pararnos, a ubicarnos en el lugar correcto. Ayúdanos a enfrentar al enemigo sabiendo que Él es Satanás, enemigo vencido para siempre. Y que Jesucristo es nuestro Señor. Aquel que cuando resucitó declaró que Él estuvo muerto, mas ahora vive. Él vive por los siglos de los siglos. Él tiene las llaves del Hades. Él tiene la autoridad, el poder. Él es nuestro Señor. Aleluya. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, espíritu de opresión, suelta la vida de los seres humanos, suelta las familias atormentadas. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es el Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén.